Los seres humanos sentimos una atracción hacia lo paranormal que roza lo adictivo. Quizá es porque resulta tranquilizador conocer algunas historias ligadas al más allá, ya que esto nos permite afrontar el miedo a morir algún día. A fin de cuentas, esa es la única certeza de nuestra existencia. Pero mientras eso ocurre, te invito a conocer las historias más escalofriantes y grandes misterios del mundo. Este es el caso de la leyenda del hombre caimán. En Colombia hay un humorista muy reconocido. Su nombre es Álvaro Lemon, guitarrista y comediante más conocido como el hombre caimán. Pero su particular apodo tiene una leyenda muy oscura. Y es que este apodo se lo han puesto por su enorme parecido físico con el asesino Joey Ball, aquel hombre que asesinaba personas en su bar y se le lanzaba a 5 cocodrilos que mantenía en una piscina. Se creía que este contrabandista de Emelford había montado un grotesco espectáculo con sus reptiles a los cuales alimentaba con gatos, perros, zarigüeyas y al parecer también hacía lo mismo con las camareras y amantes que iban poco a poco desapareciendo. Joseph Joe Douglas Ball nació el 7 de enero del año 1896 en Emelford. Ball era un visionario, pues construyó la primera desmontadora de algodón, invirtió en granjas y abrió todo tipo de establecimientos, desde tiendas de zapatos hasta funerarias, lo que generó importantes ganancias al pueblo. Emelford pasó de estar abandonada a progresar y convertirse en una localidad con cerca de 1.500 habitantes, y todo esto gracias a la familia Ball. Si bien poco más se sabe de la infancia de Joey, era el segundo de 8 hermanos, y sus allegados lo retrataban como un chico muy solitario y callado. Mostraba un gran amor por las armas y era un excelente tirador. Era capaz de dispararle a un pájaro que se posaba en una línea telefónica, usando una pistola desde el parachoques de su Ford Shelby. Eso sí, el tiempo que dedicaba a mejorar su puntería nunca lo empleó en los estudios. De hecho, abandonó la escuela en plena adolescencia para trabajar con su padre en los negocios familiares. Así hasta que se enlistó en el ejército en abril del año 1917. Para ese entonces, Estados Unidos acababa de entrar en la Primera Guerra Mundial y Joey quería servir en el frente de batalla para defender a su país. Aunque 2 años después fue dado de baja con honores y regresó a casa. Su vuelta no fue tan buena como se esperaba, pues algo había cambiado en el joven tras la guerra. Esto les ocurrió a muchos excombatientes durante la época de la depresión, pues no recibieron asesoramiento psicológico alguno, pese al trauma sufrido, y lo arrastraron hasta su muerte. Pese a las secuelas, su propia familia apuntaba a los asesinatos como un desencadenante de aquello que vivió en el campo de batalla. Joey continuó trabajando para su padre. Tuvo un matrimonio fugaz con Clara Cristina Wayne, y durante la ley seca, inició su particular carrera delictiva, ejerciendo como contrabandista y distribuidor de whisky y cerveza para todo Elmendorf y gran parte del sureste del condado de Berkshire. El joven ejercía su próspero negocio subido a su camioneta, desde donde vendía barriles de 50 galones. Una vez terminada la prohibición, a finales del año 1933, Joey invirtió el dinero ganado de forma fraudulenta en construir un bar. Este se llamaría el Social Inn, frecuentado por una infame clientela como delincuentes, moteros, prostitutas y alcohólicos, y cuya mala fama ahuyentaría a los propios lugareños de este lugar. Los vecinos de Emelford evitaban entrar a toda costa allí, pues este ofrecía un espectáculo de lo más descabellado. En la parte trasera había instalada una piscina con 5 caimanes, a los que Joey alimentaba con perros, gatos y zarigüeyas, mientras que la multitud aplaudía y gritaba la hazaña de aquellos reptiles desmembrando a sus presas. Dicho de otra manera, quien acudía al bar Social Inn tenía 3 objetivos: emborracharse, arrojar un animal y observar a los caimanes.
Este espantoso entretenimiento dio lugar a toda clase de habladurías. Por ejemplo, que las camareras que habían desaparecido en los últimos meses, en realidad, habían sido asesinadas y devoradas por estos cocodrilos. De ahí surgió el apodo de El Hombre Caimán. Los vecinos decían que le tenían miedo, pues recordaban a Paul Marian, una de las vecinas del pueblo, con la cual tuvo una discusión con Joy y al poco tiempo desapareció. Hablemos de algunas de sus víctimas. En primer lugar, tenemos a Minnie Maid Goddard, de 25 años. Fue una de las primeras camareras del Social Inn. La joven llegó a Emerford y enseguida quedó enamorada de su jefe, con quien mantendría una relación sentimental durante los siguientes 3 años. Minnie tenía dudas de que su pareja le era infiel, y por desgracia, no estaba equivocada. Joy mantenía relaciones sexuales con Dolores Woodley, y algunos vecinos del pueblo eran testigos de sus encuentros clandestinos. Todo se complicó cuando Minnie quedó embarazada, y ésta lo amenazó con acudir a la policía y revelar sus secretos más oscuros si continuaba con Dolores. Aquella fue la última advertencia que le hizo la joven, pues ésta acababa de firmar su sentencia de muerte. Joy la invitó a pasar un día de playa en una zona apartada, y poco antes del atardecer, mientras conversaban, sacó su revólver y sin que ella se diera cuenta, le disparó un tiro a la cabeza. La joven murió al instante. Acto seguido, se ayudó de un cómplice para deshacerse del cuerpo. El asesinato de Minnie no fue el único, porque un año después mató a otra de sus amantes, Hazel. Transcurridos unos días, la clientela empezó a preguntar por el paradero de la mesera, y Joy se inventó una sórdida historia. Pues le decía a la clientela que Minnie había quedado embarazada de un afroamericano y se había mudado con él a Corpus Christi. La supuesta traición de la joven hizo que todo el mundo empatizase con el novio cornudo y que se olvidase rápidamente de ella. Unos meses después del crimen, Joy y Dolores contrajeron matrimonio. Pero en enero del año 1938, un gravísimo accidente de tráfico estuvo a punto de costarle la vida a la mujer, la cual perdió por medio de amputación su brazo izquierdo. A partir de ahí, los lugareños circularon rumores de un suceso todavía más truculento, que uno de los caimanes del bar se lo había arrancado. Esta historia se tornó en trágica cuando Dolores desapareció en el mes de abril de ese mismo año, algo que tampoco fue cierto. La mujer, harta de las infidelidades de su marido, lo había abandonado y se había trasladado a otra ciudad. Parece ser que días después de la boda, Joy volvió a las andanzas y se echó a otro amante, Hazel Brown. Esta joven de 21 años, divorciada y con un hijo, llegó al Social Inn para emprender una nueva vida. Pero por desgracia, se encontró inmersa en un peligroso triángulo amoroso. Durante ese tiempo, Hazel ejerció como la amante, pero en cuanto a Dolores desapareció, la chica descubrió el fatal desenlace de Minnie. Joy se lo había confesado todo en una de sus borracheras y le había amenazado con asesinarla si lo abandonaba. Aún así, la chica, creyendo que no sería capaz de cometer un nuevo asesinato, lo puso contra las cuerdas y amenazaba con irse de ahí. Horas después, Joy la asesinó detrás del granero de su hermana. Una vez más, el contrabandista llamó a su compinche para eliminar cualquier rastro de la joven, y este llegó con una sierra y un hacha. En tanto que Joy desmembraba a Hazel, el maniático sostenía las partes del cuerpo que iba diseccionando para después introducirlas en un enorme barril de hielo. Semanas después, trasladaron el tonel a un acantilado próximo al río San Antonio y vaciaron su contenido en una tumba. Joy hizo una fogata y quemó la cabeza y las pertenencias de Hazel. Llegó el verano y todo se precipitó. La familia de Minnie llevaba casi un año sin localizarla,
y dio parte a la policía, la cual comenzó una ardua investigación para saber cuál era su paradero. Al mismo tiempo, un par de camareras también habían desaparecido, y las pruebas apuntaban al dueño del bar donde trabajaban las chicas. Sí, el mismo Joey Ball. La policía acordonó el lugar y empezó a entrevistar a los vecinos. Y es que fue justamente el testimonio de uno de ellos lo que lo llevó a la detención del asesinato. El testigo señaló que Joey había dejado un enorme barril maloliente y repleto de moscas en el granero de su hermana. Describió que este barril tenía el olor de la muerte. Con esta información, el 24 de septiembre, 2 agentes acudieron a la propiedad de los Ball para comprobarlo. Pero, aunque la hermana corroboró la existencia de dicho barril, también aseguró que hacía días que estaba desaparecido. La policía no tardó en encontrar a Joey. 2 investigadores del caso llegaron al Social Inn para llevar a Joey a la comisaría y realizarle un nuevo interrogatorio. El asesino no opuso resistencia, pero antes les hizo una pequeña petición, que le permitieran cerrar el bar y tomar una cerveza. Los agentes accedieron, sin imaginar lo que sucedería después. Joey sacó una pistola de la caja registradora y se pegó un tiro en el corazón. Los presentes no pudieron impedírselo. Tras el suicidio, la policía registró a fondo la propiedad en busca de las víctimas e incautó las armas de los crímenes. Sin embargo, pese a los rumores que corrían por el pueblo, no había rastro alguno de las mujeres en la piscina de los Caimanes. Tuvo que ser Clayton Wheeler quien despejara todas las dudas incógnitas. El Manitas, como lo llamó la policía, indicó a las autoridades los lugares exactos donde Minnie y Hazel, las amantes de su jefe, habían sido enterradas. Llegado el momento, una multitud de curiosos se reunió para ser testigo del escabroso rescate. Durante la investigación del caso, el resto del personal supuestamente desaparecido fue localizado sano y salvo, al igual que Dolores, aquella mujer del contrabandista que decidió huir de su esposo, poner tierra de por medio e instalarse en San Diego para cuidar de su hermana que estaba embarazada. Con respecto a los 5 caimanes, fueron enviados al zoológico de San Antonio y Clifton Wheeler fue condenado solamente a 2 años de prisión por complicidad en los crímenes. Durante el juicio, su abogado alegó la circunstancia eximente de miedo insuperable para reducir la condena. Es decir, el Manitas vio notablemente afectada su capacidad electiva, es decir, la capacidad de decir que no, al sentir que su vida corría peligro. El caso de Joey Ball y sus caimanes se convirtió en una leyenda, una popularidad a la que contribuyó la prensa de la época y que se incrementó gracias a Hollywood. La historia pasó de tener 2 víctimas mortales a un total de 20. Ni siquiera las declaraciones de Dolores, en una entrevista que realizó en el año 1957, sirvieron para callar aquellos rumores. Pero en Elmendorf están seguros de que Joey Ball asesinó a personas y tienen una teoría al respecto de por qué nunca encontraron sus cuerpos. Pues ellos aseguran que este hombre se los dio de comer a los caimanes. ¿Cuál es tu opinión acerca de este caso? Déjamelo saber a través de mi cuenta en Instagram. Me encuentras como @AlejoMontoya07. ¿Quieres oír más relatos de terror y misterio? Historias paranormales y mucho más. Pues los invito a que visiten mi podcast, el cual está disponible en todas las plataformas de audio. Y de paso, chequen mi canal en YouTube. Ambos los pueden encontrar como Voces Ocultas. Buenas noches.